en este principio del estudio de tu palabra, Señor. Habla a nuestro corazón y a nuestra vida. Instrúyenos y enséñanos, Señor. Padre, y sana nuestra alma, sana nuestro cuerpo, Señor. Enséñanos el plan divino que tú tienes desde el principio, aunque sea un principio físico y no conozcamos todo el plan y el principio divino, tú, Señor, puedes obrar en nosotros todo lo que tú quieres, anhelas y deseas para cada uno. Tú eres nuestro Rey. Queremos que seas nuestro Rey. Enséñanos, Padre. Necesita el mundo la sanidad. Cada uno de nosotros necesitamos tu sanidad, Padre. Que tu espíritu se mueva en medio de nosotros. Que cualquier impedimento, que cualquier cosa que quiera truncar, Señor, que tu palabra llegue al corazón. En el nombre de Yeshua, Señor, sé tú abriendo el corazón, los oídos del espíritu, Padre, y trae de nuevo esa alma a tu salvación. En el nombre de Yeshua, Señor. Gracias, Padre. Bien, empezamos la parashá número 1, que trae por nombre en el hebreo Bereshit, o está en Génesis, capítulo 1, y va hasta el capítulo 6, verso 8. Y ese Bereshit trae un significado en el español. Lo han traducido como Génesis. Pero si nosotros vamos al contexto hebreo, dice que el significado o uno de sus significados es en el principio del o por causa del principal. Y es muy particular y especial esto. Y esta porción trae el relato de muchas cosas. Le voy a nombrar algunos de ellos. Dice el relato de toda la creación, ¿cierto? El relato del gran Edén o el jardín del Edén, la expulsión de Adán y Java. Vemos la historia de Caín y Abel, vemos la descendencia de Caín y la genealogía de la humanidad. Eso es lo que vemos, así a cortos rasgos, el estudio de nuestra parashá. Y como les decía, el Eterno me puso esto y fue que en el estudio de esta parashá le pusiera un subtítulo. Por lo general lo hago. Y el subtítulo es ese, la sanidad del mundo entero. Porque el mundo entero está padeciendo enfermedad. Todos nosotros estamos padeciendo enfermedad. Aunque físicamente algunos nos vemos bien, no quiere decir que a veces en nuestro espíritu, en nuestra alma, no tengamos dolor. Y viceversa, aunque en el espíritu estemos bien, no quiere decir que algunos otros no padezcan algunas enfermedades. Y esa enfermedad entonces se plasma en dos mundos, en el mundo físico y en el mundo espiritual. Y si usted no sabía, la palabra del Eterno tiene esas dos condiciones. Tiene la connotación espiritual, pero también tiene la connotación física. Y es bueno verlo. Los grandes sabios a veces enseñan que muchas cosas o causas de nuestras enfermedades son a raíz de muchas circunstancias espirituales o viceversa. Y es bueno que entremos a mirar allí. Y vamos a profundizar en esa palabra o en ese primer versículo. Y si usted estuvo y escuchó el versículo en hebreo, si no lo escuchó, es bueno que lo escuchemos. Dice, Bereshit baraj Elohim beshamayim bet haaretz. Ese es el hebreo. Y dice el versículo, en el principio creó el Eterno los cielos y la tierra. Y aquí es donde encontramos la sanidad. Aquí. Y la sanidad está tan visible, pero tan oculta, que a veces nosotros no lo vemos. Y es precisamente en la palabra crear. En el principio creó. La palabra crear, ¿cierto? O sanar, se traduce como barak, y esto es un verbo. Esto es un verbo. Y el verbo es le abrí, sanar o sanación.
Cuando vi esto, dije, Hashem, ¿qué quieres que yo hable, Padre? ¿Qué me quieres enseñar a mí? Y él me decía, todos tenemos que sanar una enfermedad, ya sea física o espiritual. En el contexto del estudio de la Torá y de los sabios se conoce como la palabra tikkun o retorno al eterno, ¿verdad? Así se conoce. Pero vamos a mirar el primer versículo. ¿Qué más nos dice? Porque nos dice, en el principio creó el eterno. ¿Qué creó? Los cielos y la tierra. ¿Qué es eso? Los cielos se refiere a la dimensión espiritual y la tierra se refiere a nuestra dimensión física, natural. Es importante que conozcamos esto. ¿Por qué? Porque quiere decir que los cielos son nuestra propia alma y la tierra nuestro propio cuerpo. Y nosotros tenemos que entrar en una sanidad, en una conciencia que es el alma con el cuerpo. Y todo esto se encausa a un fin particular y especial. Y es que el alma de nosotros está para apoyar el cuerpo y el cuerpo está para apoyar el alma. Cuando en nosotros no hay un balance frente a esta realidad espiritual, es que tenemos descompensación y problemas. Una persona que no tiene paz en su espíritu es una persona que en muchas ocasiones sufre de ansiedad, de estrés. Otros sufren de depresión, de esquizofrenia y de muchas otras cosas más. Y es bueno que nosotros veamos esta realidad desde el principio. Desde el principio. Así que lo que Hashem quiere, lo que el Eterno quiere, es que compensemos esa parte espiritual con esa parte terrenal y que nosotros podamos tener una conexión con la raíz divina. Y es Él. Y todo esto de lo que yo les estoy hablando es una realidad que el Eterno creó desde el principio. Él creó un novio y una novia. Esto es como un matrimonio. Él creó un novio y una novia. Él creó un pueblo porque todo rey necesita un pueblo para poder gobernar y ser reconocido como rey. Un rey no puede ser reconocido si no tiene un pueblo. Un presidente de una nación no puede ser reconocido presidente si no tiene nación para dirigir. Y el Eterno está plasmando esta realidad en nosotros desde el principio. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros podamos construir un hogar feliz, estable, positivo, porque tanto el uno como el otro están para entre sí. Eso es Hashem. Eso es el Eterno en tu vida. Él quiere estar para ti. ¿Qué impide que no esté para ti? Tú. Él es el espiritual. Tú eres el terrenal. ¿Qué impide que no haya esa unión divina? Tú. Eres tú. No hay nadie más. Eres tú nomás el que impide esto. El que anhela y que desea. Él desea y anhela alejarte de lo profano, de lo impuro y acercarte a lo espiritual, a lo puro. Cuando nosotros caminamos en pureza, la pureza se nota, se ve. En el mundo se dice, mírame a los ojos. Y es porque los ojos son las puertas del alma. Y cuando tú no puedes sostener la mirada con otra persona hacia sus ojos, porque tristemente a veces tiene ocultas cosas allí. Cuando te avergüenzas y no puedes sostener la mirada de la otra persona y verla al rostro, es porque algo tiene en su interior.
Y como el Eterno es maravilloso, Él nos pone al Mesías. El Mesías está para ti y nosotros tenemos que estar para Él. ¿Saben en dónde sale eso? Esto no es cuento. Primera de Corintios 6, verso 13, parte B. Nos dice así: mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Mashiach, para el Mesías, y el Mesías para el cuerpo. Hermoso. El Mesías está para ti. Tú tienes que estar para él. El plan divino del Eterno fue este, desde el principio, formar un sinnúmero de cosas, y a toda su creación le dijo, y fue bueno. Pero cuando fue el hombre y la mujer, no le dijo fue bueno. ¿Saben por qué? Porque Hashem ya conocía la circunstancia y la situación que iba a pasar con el hombre. Y es que el hombre a veces quiere levantarse y creerse rey. Y voy a poner este ejemplo un poco particular y fuerte, pero ustedes me perdonarán si ofendo algún corazón de algún oyente. Cuando uno tiene una mascota, un perro, y lo saca sin cadena, el perro siempre acostumbra a irse adelante, porque él quiere tener la tendencia de mostrar que él tiene el control, que él es el que gobierna ahí, ¿cierto? Pero cuando llegamos a una calle, tenemos que pasar una avenida, el perrito espera que llegue su amo, y tan pronto llegue su amo, él se da cuenta y mira hacia dónde va a coger. ¿Qué dirección va a tomar? ¿La derecha, la izquierda? ¿Va a pasar la calle? ¿Qué va a hacer? Y una vez que lo realiza, pasa la calle, el animal por su instinto vuelve a adelantarse, porque él se siente o quiere creerse que es el que gobierna. Y si miramos eso tan particular desde un concepto macro, vamos a ver lo que en muchas naciones del mundo hoy por hoy es así. El pueblo, que es ese perrito, piensa y cree que tiene el control de las cosas y va adelante, porque el pueblo piensa que él eligió a ese amo, pero no se da cuenta que no es así, que el amo, que la cabeza que eligió es quien gobierna y dirige por qué dirección se va. Y Hashem, que conoce ese instinto animal, dice, necesitamos Bereshit, desde el principio, obrar sanidad en todas las áreas del hombre. No solo física, sino espiritual y muchas otras más. Y eso es bueno verlo también desde un contexto de la palabra. Y vamos a leerlo en Romanos 8, verso 6. Y dice así, Romanos 8, verso 6. Porque la mente, miren cómo empezamos a desmenuzar este texto. Porque la mente, o sea, pensamientos o deseos terrenales, puesta la carne, en la carne es muerte. Pero la mente, o sea, pensamientos puros y limpios, puestas en el espíritu, es vida y paz. Hay dos conceptos. ¿En dónde quieres arraigarte tú? Hashem habita en medio de una morada donde hay paz. Si tú no tienes paz, es difícil que él habite en medio de ti. Por eso cada momento antes del servicio se canta una alabanza que dice Shalom Aleichem, ¿cierto? La paz sea contigo. Necesitamos paz para que en medio de esa paz el Eterno obre en nosotros. Cuando una persona está enferma, lo que menos necesita es sentir preocupación, porque donde no hay paz, reina el caos. Y Hashem, cuando hizo todo, la tierra estaba desordenada y vacía. Hay muchos desordenados y vacíos.
porque no han visto la paz del Eterno en su vida. Si tú tienes alguna área de tu vida desordenada y vacía, tal vez esa área de tu vida no se la has entregado al Eterno. Qué bueno que te revises en este principio y mires que no has entregado para Él. Así que por eso el Eterno nos muestra por medio de su creación la importancia que antes de ese principio, de lo creado, de lo físico, creó algo terrenal. Mucho más grande, más fuerte para poder controlar esto, buscando la sanidad que debe morar en medio de todos nosotros. Y eso es el Mesías. Tenía que unirlo al Mesías. Y cuando nosotros nos unimos al Mesías y tenemos esa relación íntima y personal, de redención, de intelecto, de emociones, de voluntad, de espiritualidad, en las dos dimensiones, podemos empezar a ver una realidad en nuestra vida. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué el texto dice el postrero Adán y el nuevo Adán? Eso lo vamos a ver hoy. Ahí vamos a entender por qué. ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué Hashem hizo todo este plan? ¿Por qué lo vio él en estas circunstancias? Necesitamos unirnos al Mesías por dos puntos particulares. El primero, él es el espíritu vivificante. Si tú estás disvariando un poco, necesitas unirte a él porque él es el espíritu vivificante. Esto es 1 Corintios 15:45 si quieres buscarlo. El segundo, él es el único que nos puede dar la entrada al reino espiritual a través del velo de su carne inmolada. Esto es Hebreos 10, 19 y 20. Por eso aquí hay un gran misterio. Y el misterio es que dicen, el libro de Génesis o de Bereshit, que nos habla desde el principio, no empieza desde el principio. ¿Cómo así? Sí, no empieza desde el principio, pero en el principio sí pasó algo. ¿Usted quiere saber qué pasó? ¿Quiere saber qué pasó en el principio? Desde antes del principio de todas las cosas, pasaron 7 cosas. 7 cosas pasaron. El plan de Hashem es perfecto. El corazón del hombre no, porque el corazón del hombre es engañoso. Pero el del Eterno es perfecto. Y como Él quiere un pueblo que se someta a Él, necesita darle la libertad a ese pueblo de que lo elija a Él como su rey. Y las 7 cosas son Proverbios 8:22. El Eterno me poseyó en el principio de su camino, desde entonces antes de sus obras. Esta es la Torá. Desde antes de todas sus obras, Hashem poseyó la Torá. Proverbios 8:22. Segundo, Salmo 90, 2 y 3. Antes que nacieran los montes y formaran la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres eterno. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de Adán. ¿A qué hace referencia esto? Al arrepentimiento, a la teshuvá. Necesitamos crear el arrepentimiento para que vuelva la persona al camino del Eterno. Tercero, Génesis 2, verso 8. Y había plantado el Eterno un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que formó. ¿Qué fue lo que plantó? ¿Qué fue lo que creó? Lo que hizo el huerto del Edén, el gran Edén. Isaías 30, verso 33. Porque Tofet está
disputada desde ayer para el rey de Babilonia, también está aparejada, la cual abondó y ensanchó su hoguera de fuego, y mucha leña él sopló el Eterno, con arroyo de azufre que la encienda o que la encendió. ¿Qué es esto? ¿Qué creo aquí, Hashem? El Geinón, el infierno. Seguimos. Salmo 93, verso 2. Quinta cosa que creó Hashem. Salmo 93, verso 2. Firme es tu trono. Desde entonces tú eres eternamente. ¿Qué creo acá? El trono de gloria. Un rey necesita un trono. Sexto, Jeremías 17, verso 12. El trono de gloria, altura desde el principio, es el lugar de nuestra santificación. ¿Qué creo acá? El templo. Jeremías 17, verso 12. Salmos 72, verso 17. Será su nombre para siempre. Delante del sol será propagado su nombre. Y bendecirán en él todos los gentiles o los goyín, lo llamarán bienaventurado. ¿Qué creo aquí? El nombre del Mashiach. Cuando miramos nosotros todo esto, podemos entender aquí por qué el Eterno desde el principio tiene esa importancia y esa misma creación habla de ello. La importancia del creador está hablando desde el principio. Y es bueno mirar de nuevo la palabra Bereshit. La palabra Bereshit está compuesta por dos partes. Primera, Bet, Bereshit, que significa dentro de o por medio de. Y después viene Reshit, que significa primero, en donde este primero hace referencia a tiempo o lugar, a primicia, a inicio o a principal. Colosenses 1, verso 15-19. Dice, el cual es la imagen del Eterno invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, o sea, espirituales, y por estas, y que estas que están en la tierra, o sea, carnales o físicos. Estamos hablando del hombre. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y en él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas consisten por él. Él es la cabeza del cuerpo de la congregación, principio y primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Por eso Hashem creó al Mesías, porque el Mesías necesita reinar en esta tierra. El primer Adán fue espiritual. El primer Adán se paseaba con Hashem en el huerto del Edén. Espiritual. Pero ese espiritual descendió, cayó a lo terrenal. Y el Eterno necesita levantar a alguien terrenal para que vuelva a tener la conexión espiritual con él. Por eso en esta tierra es sumamente importante tener una relación espiritual con Hashem. No solo puedes tener
una relación física, natural. Necesitas tener una relación espiritual. Por eso esa palabra Bereshit también alude o hace alusión a cabeza, a reinado, dando a entender que Él es el reinado. Él es el reinado en el plano físico, pero también en el plano espiritual. Colosenses 1, verso 21 y 22 dice, y aunque vosotros antes estabais alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en las malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante del Eterno. ¿Qué es esto? La rectificación tiene que ser física para que la elevación sea espiritual. Tú eres ese espíritu y en ti también habita esa tierra. Tú eres ese cielo y eres esa tierra. Y de ti depende qué tanto quieres elevarte o qué tanto quieres sembrarte, quedarte. El hombre tiene que volver al polvo. Eso es inevitable. Todos vamos a volver al polvo. La diferencia es que antes de ser polvo, que hemos transformado para elevarnos en el espíritu. ¿Qué hemos hecho en nuestra vida para crecer espiritualmente? La rectificación de nuestro ser espiritual y físico presentados en el primer Adán y en el segundo Adán. Y eso lo expresa 1 Corintios 15, 47. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre es del cielo. El hombre solo ha aprendido a vivir en la tierra. El hombre solo se ha capacitado y se ha acostumbrado a vivir aquí en la tierra. Cuando le preguntas a un hombre terrenal, ¿qué es lo que tú tienes miedo? Ese hombre terrenal te va a decir, tengo miedo a morir. Tierra. Pero cuando tú le preguntas a un hombre del espíritu qué es lo que tienes miedo, seguro te va a decir que jamás el temor de él va a ser partir de esta tierra, porque él tiene una relación espiritual y sabe que cuando parta de aquí va a tener una conexión con Hashem. Por eso podemos comprender la palabra que dice, todo obra para bien. Gansule Tobá, todo obra para bien. Cuando comprendemos esa realidad espiritual. En las congregaciones hay muchos hombres, hablo hombres a nivel de género completo, que se creen muy espirituales, pero están muy en la tierra. Sus ojos están puestos en las cosas físicas. Les es importante ver qué tanto son conocidos. Qué tanto dinero les llega a sus bolsillos. ¿Qué tanto provecho pueden sacar de los hermanos terrenal? Pero el hombre que es espiritual empieza a tener una condición, a como Pablo dijo, todo me es por basura, porque yo estoy viendo al postrer Adán, al que se elevó al espíritu. Ese es el que nosotros necesitamos elevar. Esa es la teshuvá que nosotros debemos realizar. Esa es la sanidad que todos nosotros tenemos que representar. Eso es
dejar la vana manera de vivir. Eso es Efesios 4, 22 y 23. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. La renovación de nuestra mente debe ser mediante la construcción, no mediante la profanación, no mediante la mistura o mezcla. No mezclemos. El problema de Adán y Java fue que mezcló. El problema de Adán y Java fue que no obedeció. Se creyó que era el que tenía el poder, el control. Pero Hashem muestra que no es así. Y eso lo podemos ver en el jardín del Edén. Recordé hace unos años que había muchas inquietudes con eso. Y eso lo vemos acá, en el plano del jardín del Edén. Aquí nos podemos ver todos nosotros. Mírate tú ahí, para que puedas entender, puedas hacer una rectificación correcta. En este tiempo se habla mucho de rectificación. Rectifique, hermano, rectifique. Pero la gente a veces no sabe que tiene que rectificar, porque siente que tiene el control de todas las cosas. Altivez, arrogancia. Y no es así. Hashem lo ha mostrado desde el principio. No es casualidad que en esta porción de la Torá se lea el Salmo, en donde se dice, tus ojos han visto desde mi creación, desde que yo estaba dentro del vientre de mi madre, tú me conoces todas mis entrañas. Porque es que antes tú eras espiritual y bajaste a un plano terrenal para rectificar. Los errores que tú has cometido o cometiste un tiempo atrás, no puedes seguir cometiéndolos hoy. Porque entonces en ti no ha entrado ese nuevo Adán. Ha vivido el Adán postrero, el de antes, el que se cree elevado y el que piensa que va delante de Hashem. Y Hashem nos manda a esta tierra, nos dice, yo soy el que voy delante de ti. Por eso cuando sacó al pueblo de Misraim, él iba delante como columna de fuego y estaba atrás como nube. Eso es lo que el hombre no ha entendido. Y en el principio Hashem lo muestra. Este nuevo ciclo de la Torá no puede ser uno más en nuestra vida. Este debe ser uno donde haya un compromiso con el Eterno. Real. Porque es Él quien mide tu corazón. Y Hashem midió el corazón de Adán y Java. Porque Él es un Dios que prueba el corazón. Para mirar de qué estás hecho tú. Y eso lo dice Génesis 2, 16, 17. Y antes de leer este texto, quiero hacer un paréntesis. En el primer capítulo, Hashem se presentó como el Dios de rigurosidad, de fuerza, rigor. Pero cuando vio que el hombre iba a caer, dijo, no puedo tratarlos con rigor, necesito tratarlos con misericordia. Y en el segundo capítulo nos muestra su misericordia. Porque dijo, el pueblo no va, o la creación no va a poder soportar mi rigurosidad. Por eso Hashem, cuando creó al hombre, nunca dijo fue bueno. Toda su otra creación sí. ¿Saben por qué? Porque la creación se somete a Hashem.
pero el hombre a veces no. El hombre a veces, perdón la palabra, quiere hacer lo que se le antoje. Y piensa que tiene el control de todo. A veces nosotros los hombres pensamos que tenemos el control. Somos fuertes. Tenemos la fuerza. Y lo podemos hacer. Mentira. Hashem es el que puede golpearte, como golpeó a Jacob. Y puede quebrar tu rigurosidad y tu fuerza. Y no lo hemos entendido. Dice capítulo 2, 16 y 17. Y mandó el Eterno al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué encontramos acá? Necesitamos restaurar el árbol de nuestra vida. Ojo con esto, oído con esto. Necesitamos restaurar el árbol de nuestra vida. Ojo. Y el árbol de nuestra vida no solo habla de genealogía de atrás. Habla de nosotros, nuestra vida, nuestra esencia, nuestro espíritu. Queremos a veces rectificar muchas cosas que no fueron bien hechas en tiempos de atrás, pero no queremos rectificar esta que tenemos hoy en día. De nada sirve que tú quieras rectificar algo que estás atrás si no te rectificas tú mismo. Vas a seguir deformado. Vas a seguir deformado. Eso es como cuando le pones la culpa a otro de tus actos, como Adán con Java. Fue la mujer que tú me diste. Mentira. Falsedad. En nosotros está la conciencia de saber cuándo está algo bien y cuándo está algo mal. La persona que vive echándole la culpa a los demás es una persona que flaquea, que es débil y que tiene que resguardarse en otros para poder amortiguar su flaqueza y su debilidad. Pero la persona que reconoce su falta y cambia su vana manera de vivir es aquella que es fortalecida en Hashem, porque quiere tener esa conexión con el espíritu. El mundo está así, lleno de muchos que le echan la culpa a los demás, pero nunca se miran a sí mismos. Solo la queja. No se responsabilizan por sus actos, responsabilizan a los demás por los actos incorrectos que estos hicieron. Y eso no es así. Y vamos a profundizar en este concepto. ¿Queremos profundizar en esto? Ay, Señor. Adán y Java hicieron mistura o mezcla. Adán y Java hicieron mezcla. Hashem le dice, de acuerdo a lo que leímos en el texto, y mandó el Eterno al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Come de todo este que está acá. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Él nunca les dijo es malo. Él simplemente le dijo no comas. Él nunca dijo esto es malo. No, él le dijo no lo cojas. Obedece. Pero el hombre siempre quiere hacer mistura, su mezcla, como bien le parece. Esa es la inclinación del pensamiento del hombre.
Cuando estudiamos la Torá podemos caer en este error. Cuando nosotros nos permitimos que en el estudio de la Torá haya mezcla de nuestros pensamientos con los pensamientos de la instrucción pura de Hashem, nosotros somos impuros. Pero la Torá de Hashem es pura. Por eso cuando hay mucho charlatán y habla mucha cosa y mucha locura, mírelo por la Torá. Porque la Torá es verdad, es vida. Por eso cuando miras a los ojos a alguien, ves si en él hay vida o ves si en él hay muerte. Miras qué tan elevado en el espíritu está o qué tanto no. Sientes con tu espíritu si hay pesadez o sientes si no hay pesadez. Miras si hay afinidad o miras si hay cosas que callan para taparlas, para ocultarlas. Y Hashem se pasea por el jardín del Edén y lo llama: Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué le contesta a Adán? Me he escondido. ¿Por qué te has escondido? Porque tuve miedo. Mistura. Mezcló. El problema del hombre, el problema de que la sociedad esté enferma, el problema de que nosotros haya enfermedad física y espiritual es porque mezclamos. Y Hashem dice a su pueblo: tú no te unirás a las naciones, no mezcles. Y lo hacemos. Queremos vivir en dos mundos, como Adán pensó que podía vivir. La serpiente le dijo: serás como Dios. Vivirás en el mundo espiritual y podrás ver el mundo físico como Dios. Mentira. Por eso Hashem mandó al postrer Adán, al Mesías Yeshua. Porque hay que rectificar desde donde se hizo daño. Ojo con esto. La rectificación es desde donde hiciste daño. Tú puedes orar por aquellos que se han equivocado en tiempos pasados, pero tú no puedes rectificar todo por ellos, porque eres tú el punto de quiebre en tu vida. Por eso la salvación es individual, no es grupal, es individual. Y el problema de nosotros ha sido la mezcla. Por eso quienes estudian en la Torá, y Pablo dice: no se hagan muchos maestros, tienen la gran responsabilidad de profundizar en la Torá, evitando la mezcla. Dios me dijo, cuidado, no mezcles. No pongas tu palabra por delante de Hashem. Dios me mostró, cuidado, estás mezclando. Hashem pesa los corazones. Por eso quien se para al frente le exige más. Moshe Rabbeinu, tú no vas a entrar porque golpeaste la roca. Todos los hombres en la Torá oral son llamados mistura, mezclas. ¿Sabían eso? Todos los hombres en la Torá oral son llamados mezclas. Todos nosotros somos llamados mezclas. Tú negocias mucho, hermano, con Hashem. ¿Voy a un Shabbat o no voy a un Shabbat? ¿Madrugo a orar o no madrugo a orar? ¿Me voy de rumba o no me voy de rumba? Mezclas mucho.
Por eso carecemos de una espiritualidad muy alta, porque mezclamos, como quiso mezclar a Adán y Java. Serás como Dios. ¡Wow! Si solo como esto seré como Dios, maravilloso. Si lo quiero. Al mínimo esfuerzo. Cero, mire. Al mínimo esfuerzo. Serás como Dios. ¡Ay, fantástico! ¡Qué gran mentira! Y esto lo podemos ver en la historia de la Torá. Esto no es cuento. Y yo se los voy a corroborar. Esto no es cuento. Vamos a ver la mezcla. ¿Qué causó la mezcla en la historia del pueblo? Y para que usted se dé cuenta que esto no es cuento, podemos verlo desde Adán y Java. Cuando Adán y Java mezclaron lo espiritual que tenían con lo físico que había, cayeron. Primera mezcla. Segunda mezcla, la encontramos con Caín y Abel. Uno que dio lo mejor para Hashem y otro que solo dio. ¿Qué hizo esta mezcla? ¿Qué trajo esta mezcla? Muerte. Después de Caín y Abel, ¿quiénes llegaron? La generación de Noah y la generación del diluvio. ¿Qué hubo allí? Mezcla. El que caminaba en santidad con Hashem, en el que Hashem esperó 120 años haciendo una barca para que muchos se arrepintieran, pero no muchos se arrepintieron. Les gustó mezclar su vida. ¿Qué causó su mezcla? Muerte. ¿Cierto? Seguimos. Abraham, Isaac, hubo una mezcla. Hasta el día de hoy está el problema de esa mezcla. Ismael. ¿Qué le dijo la esposa a Abraham? Llégate a mi sierva. Tal vez en ella va a ser la promesa. ¿Cuántas veces tú a veces le dice, haz esto? Tal vez es así. Hermano, escucha. Porque estás mezclando. Y vas a tener conflictos. Hasta el día de hoy, esa mezcla tiene problemas. Seguimos. Primera de Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, primer Adán, también en el Mashiach todos serán ¿qué? Vivificados, segundo Adán. El libro de las Revelaciones 22:14 nos dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. ¿Quieres conocer los misterios de Hashem? Deja de estar mezclando en tu vida cosas. Deja de caminar entre la luz y la oscuridad. Deja de poner el sinnúmero de peros, el sinnúmero de prototipos, de circunstancias, de cosas en tu vida. No te pongas en la posición que hoy me sirve y mañana cambio de posición, porque me es más beneficiosa la otra. Por eso todos tenemos que ser cartas abiertas y leídas delante de todo el mundo. ¿Y sabes a qué nos habla esto? Esto nos habla de confianza. La sanidad llega cuando tú confías, cuando hay emuná. Si tú no confías, no vas a ver la sanidad en ti. Muchos quieren ser sanos, física o espiritualmente. Pero cuando te dicen, allá hay alguien que hace algo, Hashem usa para sanar, dudan, mezclan. A Yeshua le pasó y sus discípulos.
Una parte de la palabra dice que algunos fueron sanos por la fe de sus discípulos, mas no por la fe del que estaba sano. Pero en otros textos, Yeshua dice, tu fe, tu emuná, te sanó. El libro de Bereshit y toda la Torá nos está hablando que el mundo necesita un rey. Y para que ese rey reine dentro de nosotros, necesita un pueblo que sea sano. Y que esa sanidad traiga el concepto del sometimiento terrenal y espiritual a él. No mezclemos en nuestra vida. Porque si nosotros mezclamos, vamos a perder. Hashem no dijo que los árboles eran malos. Lo malo es la intención del hombre. Lo malo es querer caminar delante de él y no querer que él camine delante de nosotros. Esa es la enfermedad del mundo. Esa es la enfermedad que muchos de nosotros tenemos. La enfermedad de creernos Dios. La palabra dice que el Señor creó a Yeshua a su imagen y semejanza. Y la imagen y semejanza de Hashem no es física. Es espiritual. Por eso la Torá dice que por sus frutos los conoceréis. Todos somos árboles. ¿Qué fruto estás dando tú para ser conocido delante de Hashem? El judaísmo piensa al respecto de este texto a su imagen y semejanza de que no puede ser una imagen visible, porque eso iría en contra de los 13 principios y en contra de los 7 axiomas. Si no sabes qué es eso, te invito a que lo busques. En donde dicen uno de los principios y uno de los axiomas, Hashem no es corpóreo, no tiene cuerpo. Pero él tiene esencia, alma. Y cuando hizo el primer Adán, lo hizo espíritu. Por eso escuchaba y veía Adán a Hashem y Hashem lo veía a él. Su voz se paseaba por el huerto. El postrer Adán, el Mesías, nos está dando el camino para rectificar y volver a ese huerto. En la casa de mi padre hay muchas moradas. El Padre es espíritu. Su imagen y su semejanza hablan de una conducta espiritual y en este plano reflejado en lo carnal. Si tú estás escuchando la Torá, bienvenido. Porque el Eterno te va a demandar de acuerdo a lo que escuches. Como en el principio, creó todas las cosas con rigurosidad. Pero después vio que no iba a aguantar la rigurosidad del pueblo. Y empezó a hablar de nuevo con misericordia, piedad. No hagas mistura. La Torá te muestra qué ha sucedido cuando mezclas. Oh, mis queridos hermanos, con querer mezclar las cosas del mundo con Hashem. En todos los aspectos de tu vida. Somos extremadamente buenos para negociar todo a nuestro favor, no al favor del Eterno. Y el Eterno no negocia con nadie. Él es rey. Y ha puesto un príncipe, el Mesías,
para que reine. Y si tú quieres ser la novia del príncipe o del rey, no puedes negociar. Los principios no se negocian, no se mezclan, como el mundo hoy en día hace. Él ya dictaminó. Padre, ayúdanos a sanar nuestra vida. Ayúdanos, Señor, por medio del Mesías a sanar nuestro cielo y nuestra tierra. Renuévanos mediante un nuevo inicio, pero con el Mesías Yeshua, Señor, en este tiempo. Perdónanos porque hemos mezclado muchas cosas en nuestro ser. Perdónanos, Señor, porque no nos hemos creído grandes cuando realmente somos minúsculos delante de tu presencia. Perdónanos porque hemos querido ser facilistas. Cero esfuerzo, pero mucha bendición. Perdónanos, Hashem, porque nos muestra tu palabra que tuvo el mundo que esperar hasta Noah para poder ver cambios en la humanidad. Perdónanos, Hashem, porque te diste cuenta que el hombre no podía vivir más de 120 años, porque su corazón declinaba en pos de su posible poder. Señor, desde el principio tú has dado la sanidad. Desde antes de todas las cosas creadas, tú diste sanidad. Sana nuestra alma. Sana nuestro ser para que retornemos a ti. Por medio del segundo Adán, el Mesías, Padre, sánanos. Obra en nuestra vida, Señor, en este tiempo y en este nuevo ciclo de estudio de la Torá. Haz cosas poderosas en nosotros para que nunca más volvamos a tener mistura o mezcla. Gracias, Padre, por tu bendición. Amén y amén.